Amigos de ProKids, muy buen día, les mando un cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer una cubierta de unas sillitas para niños. Después de mucho tiempo voy a subir un nuevo video, había estado medio ocupado y no había tenido tiempo de enseñarles algo nuevo, así que vamos a empezar y espero les guste el video, no se lo pierdan. Muy bien, miren, esta es la cubierta que vamos a hacer. Ahorita les voy a enseñar en la foto de qué se trata. Esta cubierta va en una sillita para donde les sirven de comer a los bebés. Ya saben que nosotros nos especializamos en ese tipo de productos para niños. Y en esa ocasión yo había hecho ya esta, de hecho esta yo la hice hace algún tiempo, pero no tomé video, entonces lo que vamos a hacer pues es replicarla. Es un proceso un poquito complejo porque tiene un interior, tiene espuma, una espuma aquí adentro y por el otro lado tiene esta, pues yo le llamo así como solapa, que es donde se agarra en el respaldo de la silla. Aparte tiene por aquí unos cortecitos, si se dan cuenta aquí tiene un corte y aquí tiene otro corte. Aquí tiene un hueco, este hueco es donde entra un poste, una especie de postecito que sale de la silla. Es decir, que esta pieza va más o menos acomodada así como la ven ahorita, así. Entonces, para esto vamos a utilizar, primero hacer un molde, vamos a tener que hacer un molde. Y este lo vamos a hacer con este tipo de material, que es cartoncillo. Los voy a pegar, voy a hacer una pieza grande porque pues una sola pieza no me da la medida, pero probablemente cuatro piezas sí. Entonces vamos a trazar el molde y ya que esté trazado les voy a explicar cómo lo vamos a armar y cómo lo vamos a coser. Perfecto, ya tenemos pegadas las cuatro láminas de cartón o cartoncillo, cartulina, no es como le digan en su ciudad, en sus países. Y las pegué con cinta, esa cinta que aquí nosotros le decimos cinta canela, no sé cómo le digan también en otros lugares, pero es cinta canela. Lo que sí hay que tener mucho cuidado al pegar con esta cinta es que al darle la vuelta nosotros a la cinta, o sea, para que se agarren las dos piezas, como estas dos piezas, eh, jalemos bien desde aquí hacia acá para que cuando abramos nuestros cartones, pues no se desfasen, o sea, no quede muy abierta la grieta entre ellos dos. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a extenderlos de esta forma, los dos. Miren, esta grieta es la que les digo. Hay que evitar que nos quede muy abierta esta grieta. Digo, es un molde nada más. Y lo demás, pues creo que no hay tanto problema. Pero sí, les recomiendo que hagan bien las uniones. Ahorita lo que vamos a hacer es, así como tenemos nuestras piezas, las vamos a voltear de este modo. Me va a pasar de este lado. Y así las vamos a unir ahora por uno de los costados hasta el final o cualquiera de los dos lados para que nos quede a la mitad, porque vamos a trabajar con una sola mitad para que cuando hagamos nuestro molde lo cortemos, vamos a cortar toda la figura aquí, entonces cuando abramos ya pues el molde final nos quede la figura pues simétrica. Entonces vamos a hacerlo. Listo, ya tenemos nuestra pieza. Como ustedes podrán notar, por aquí se ven unas ranuras pues bastante grandes o grietas. Estas grietas se hicieron porque estoy notando que el material no está cortado simétrico, pues tiene por ahí algunos errorcillos, pero no importa. Lo que necesitamos es tener estas cuatro piezas porque para hacer nuestro molde pues necesitamos un espacio suficiente. Miren, más o menos el tamaño de la cartulina o del cartoncillo con el tamaño de la pieza que vamos a copiar. Entonces, yo prefiero que nos sobre un pedacito de material para evitar quedarnos cortos, pues. Entonces vamos ahorita ¿cómo les diré? Lo vamos a doblar a la mitad y así vamos a trabajar. De este modo vamos a trabajar. Vamos a trazar aquí la mitad de la figura, vamos a bajar hacia acá, vamos a hacer esta parte, o sea, estoy hablando así. Eso es lo que vamos a hacer con esto. Y ahorita que haga el trazo, les enseño cómo lo voy a hacer. A ver, miren, nuestra pieza mide de largo 71 centímetros, aquí podemos ver. Le vamos a dejar 73 centímetros a nuestro molde, porque recuerden que debemos dejarle como un centímetro de cada costado a todo alrededor para hacer nuestra costura y por si tenemos por ahí algún tipo de errorcillo, pues tengamos margen de meternos para no pasar costura sobre costura, porque ya saben que los materiales, cuando los cosemos dos veces por el mismo lugar, pues se debilitan. Entonces vamos a hacerlo así. Ahorita vamos a trazar nuestros 72 centímetros perdón, 73 centímetros en el cartoncillo, en ese cartoncillo, y les muestro.
Muy bien, ahora el ancho que nos da nuestra pieza de esta punta a esta punta son 54 centímetros, entonces le vamos a dejar dos más que van a ser entonces 56 centímetros, que esos 56 centímetros los vamos a dividir entre dos, porque recordemos que tenemos el material doblado, o sea, si lo abrimos para allá, pues vamos a tener que, vamos a trabajar en una sola mitad. Entonces dividimos los 56 centímetros entre dos y vamos a trazar una línea aquí, que es la que nos va a dar esta guía de este canto de la pieza. Entonces vamos a trazarla. Listo, pues ya tenemos nuestro material dividido en dos, bueno, que son 56, dividido entre dos nos da 28 centímetros. Este es el límite de nuestro proyecto, este es el límite bajo o del lado bajo, este es el lado alto. Y entonces sobre esta pieza vamos a trazar entonces nuestra, más o menos para que lo vean, esto está más o menos así, calculado más o menos así, algo así. Si le ven por ahí unos sobrantes, obviamente es porque les dije que íbamos a dejar 2 centímetros extras para, aquí se ve el sobrante, para la costura, pero bueno. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es medir de este punto a este punto, o sea, este límite, a ver cuánto mide, le vamos a dejar 2 centímetros más para abajo para empezar a hacer nuestra curva, esta que vamos a hacer aquí, y posterior vamos a trazar la curva que va aquí, que va a llegar hasta aquí abajo. Entonces vamos a hacerlo y seguimos. Miren, aquí podemos ver que de esta punta, vámonos al centro, y luego nos vamos a ir al límite superior, tenemos una distancia de 27 centímetros, le vamos a sumar 2, entonces vamos a trazar en esta línea vamos a marcar aquí 29 centímetros y vamos a hacer el trazo para después hacer aquí la curva. Y posteriormente nos vamos a ir del límite donde lleguemos hacia acá, a hacer la curva, la que va hacia adentro, que es la angosta, que sería esta curva que ven aquí, miren. Aquí. Ahorita lo que vamos a hacer son las tapas nada más. Y vamos a hacer la pieza de atrás, la que les digo que es la que se agarra de la sillita. Y al final vamos a hacer este tipo de cortes, como este, y como este, y como este, para los, de aquí salen los cinturones. Entonces lo vamos a hacer al final. Primero nos vamos a enfocar en hacer las dos tapas y la pieza de atrás para empezar a armar. Posterior se va a rellenar con una espuma de 1 centímetro de grosor para que quede acolchonado. Ya tenemos entonces trazado nuestro patrón. Aquí se me olvidó comentarlo en la sección anterior. Aquí esta es la parte baja de la pieza, es esta, pero recuerden que estamos con esto a la mitad, entonces aquí me dio 30 centímetros, no, 28 más los 2 que le vamos a añadir son 30. Entonces hice la división y aquí tengo ya una marca que es donde vamos a partir para hacer nuestra curva interna hasta acá. Y de aquí vamos a hacer nuestra curva externa. Entonces, déjenme las trazo. Les voy a dar un consejo para eso. Si es que pueden, bueno, esto se tiene que hacer a sentimiento. No hay bueno, sí hay herramientas, hay compases, sí hay, no sé cómo les llamen ustedes, pero hay accesorios de dibujo y todo eso que sirven para hacer ese tipo de curvas. Pero en mi caso, pues yo las hago a sentimiento. Más o menos veo cómo está trazado aquí en la pieza y lo trazo que tenga pues digamos que una forma uniforme, y con eso basta para que a la hora de coser pues nos quede bien. Entonces no es tan meticuloso el asunto, pero sí es importante que tomemos medidas porque al montar la pieza esta en la sillita pues debe quedar lo más exacta posible, ¿no? Entonces déjenme hago los trazos y ya ahorita volvemos para empezar con el corte. El corte lo voy a hacer con un cúter común. Voy a tener que quitar este mantel porque resulta que si corto sobre esto y me voy con el cúter por todo el contorno pues de la pieza, pues lo voy a dañar. Entonces voy a quitar el mantel y voy a hacer el corte. Enseguida de eso, pues ya seguimos con el copiado pues de la pieza en el material. Listo, miren, aquí van a ver un desastre de líneas porque todo lo hice con lápiz, con la intención de que si me equivocaba como aquí, pues pudiera corregir. Ahorita ya remarqué todo lo que es lo que debe de ser. Si ven por aquí se ven unas líneas un poco más gruesas, eso lo voy a utilizar como el molde definitivo o el trazo definitivo, tanto para acá abajo como para acá arriba. Todo esto es lo que vamos
A marcar, ahorita lo voy a marcar con un marcador permanente para que se vea más claro. Ahora sí, ya trazamos con el marcador la línea definitiva por donde vamos a cortar. Miren, aquí viene. Un detalle, si alcanzan a ver, por ejemplo, aquí tiene una marca y aquí arriba tiene otra marca. Lo que hice fue digamos que el centro hacia afuera marqué 6 centímetros y de aquí, pues marqué 15 centímetros. No, perdón, aquí marqué 15 centímetros, pero le di 4 hacia adentro para hacer mi curvita y que la curva aterrizara en plano para no dejar costuras así como en pico. Por eso hay que acabar en planito para que las costuras no acaben en pico porque a veces corta uno en diagonal y quedan las costuras así como en V, quedan así. Entonces pues eso se ve muy mal, entonces por eso tracé esta línea para irnos al final aquí digamos que en la unión de los dos materiales, irnos recto y luego ya que empezamos todo el curveo y todo. Ahora, un detalle que les voy a sugerir para hacer el corte, vamos a poner cinta en todo alrededor para que el material se nos mueva lo menos posible. Ahorita le voy a cortar aquí, esto lo voy a cortar, todo esto es excedente, ahorita lo voy a cortar primero de aquí y luego ya le empiezo a poner la cinta, es más, se la voy a poner primero para que nos quede firme el material y empecemos a cortar y que se corte todo parejito. Entonces vamos a hacer el corte y después del corte pues ya empezamos a hacer los detalles que son las ranuras, las 3 ranuras que lleva la pieza. Sí, lo vamos a trazar nada más porque eso se hace al final, ya cuando se arma la pieza y se voltea, se hacen esos detalles por fuera. Perfecto, pues ya tenemos trazada entonces nuestra línea con el marcador. Van a notar que hice una línea aquí. Esa línea me va a servir como guía para después en este material hacer esta costura. Esta costura se hace con el material que está abajo, con el hule espuma, para que se alcance a doblar, porque en la sillita se dobla hacia adentro. Entonces esto nos va a ayudar a que el material haga un doblez de forma natural sin que se esté forzando mucho, porque el hule espuma pues obviamente le va a hacer resistencia para que no se doble. Entonces yo en el molde aquí al final voy a hacer unas marcas, le voy a hacer unas muesquitas, no sé cómo le digan ustedes, unas marcas, unos cortecitos para que me sirvan de guía. Cuando ya corte yo el material, me salgan de ahí las guías para trazar yo en el material nuevo la línea y hacer la costura con el hule espuma y esto. Y bueno, ahora sí ya con la mesa desocupada, para no dañar el mantel, vamos a trabajar sobre nuestra mesa de corte. Esta mesa la van a ver manchada porque aparte de este trabajo que hago, de repente me da por pintar obras de arte, según yo, y por eso está toda pintarrajeada y toda rasgada por los cortes que se hacen en el material que utilizamos para forrar nuestros productos. Entonces, pues vamos a hacer un videito de este corte, lo voy a pasar en rápido para que no se aburran y vamos a usar el cúter. Ya tenemos aquí el cúter y mi mano izquierda tiene un guante de malla. Este guante de malla es de seguridad para evitar lastimarnos con el cúter porque ya me he lastimado este dedo como 2 o 3 veces. Así que vamos a hacer el corte y continuamos ya cuando tengamos lista la plantilla. Muy bien, pues ya tenemos hecho nuestro corte, ya tenemos el molde. Ahora lo que tenemos que hacer es despegarlo de estas partes que digamos que son como las cintas de seguridad para que no se nos moviera mucho el material. Por aquí tiene algunos defectillos, pero son defectos mínimos. Son cuestión de milímetros, entonces lo vamos a dejar así. Aquí se me fue porque pues está grueso el material, entonces el cúter se me movió y me desfasé tantito, como 2 milímetros. Entonces esto lo podemos corregir ya con una tijera y de aquí vamos a despegarlo para abrirlo. Y así es como queda ya el molde extendido. Miren, ya tengo la pieza encima. Me quedó un poco más grande de lo normal. Lo voy a dejar así. Voy a tratar de respetar lo que hice. Probablemente en las sillitas quede un poco más grande, pero creo que es mejor que quede sobrando y que no le falte. Lo único que nos falta aquí hacer es hacer las mosquitas que les dije, que son unos saquecitos aquí y otros saquecitos acá, para poder ya marcar nuestro molde en el material que vamos a marcar a continuación. Y esos saquecitos los vamos a hacer con mucho cuidado. Con el cúter también vamos a hacer algo así, déjenme hacer con la pluma o el lápiz. Vamos a hacer unos saquecitos que mucha gente les dice saques o algo así, miren. Se hace como una especie de V para que nos marquen los centros. Aquí va un centro y aquí va el otro centro, miren. Aquí
Y ya, esto nos va a servir como referencia para que a la hora de coser, pues no se nos mueva la pieza para todos lados y nos quede dispareja. Entonces, vamos a traer el material para que lo vean. Ah, un detalle muy importante. Como queremos que nos quede simétrico a la hora de coser, este lo vamos a marcar como el frente, que es donde vamos a hacer las líneas que les enseñé. Bueno, ahorita les estoy punteando. Y del otro lado le vamos a poner respaldo. Es decir, que una pieza la vamos a cortar así y otra pieza en esta posición para que al empatarlas pues nos queden parejas y no nos queden chuecas. Por aquello de que nos hayamos ido medio chuecos en el corte o en el trazo pues del molde. Bueno, pues ya tenemos aquí el material. Este material es un símil cuero o vinipiel, tiene muchos nombres. Finalmente sí le voy a hacer un corte, me voy a meter 1 centímetro en todo el molde. Les voy a decir por qué. Porque para hacer esta hendidura es la que va en la sillita. Aquí sale un poste que es donde, pues lo que evita que los niños se resbalen de la silla. Entonces, si yo tengo un sobrante muy largo para abajo, a la hora de tomar la medida de aquí a aquí y de hacer esta figura, me va a quedar muy abajo esto. Entonces, lo que necesito es que este hueco empate bien con el postecito, así que tengo que sí o sí hacer este recorte para no errarle aquí o no equivocarme, sino puede ser que esto entre en el postecito, pero toda esta pieza se va a desfasar, se va a ir para arriba o se va a ir para abajo, y entonces las ranuras de los cinturones puede ser que queden chuecas. Entonces voy a corregir el molde y entonces sí vamos a empezar a trabajar ya con el material. Vamos a trazar ahora sí vamos a hacer nuestros trazos y después vamos a empezar a coser. Próximamente voy a traer hule espuma, que es el que vamos a pegar en una de estas piezas para hacer este trabajo, y vamos a hacer también este corte de esta pieza, que es el que agarra la sillita, así más o menos, así. Muy bien, miren, para asegurarnos que nuestro molde ya no se mueva, le puse más cinta aquí para que no se abra o se desacomode. Le hice las muesquitas que les dije, está aquí, está allá, que esas nos van a servir como referencia o como centros a la hora de hacer la costura. Vamos a empatar esos centros con las dos tapas y nos vamos a ir haciendo la costura alrededor. Entonces déjenme trazo y ahorita seguimos. Bueno, pues ya están hechos nuestros trazos. Posiblemente no se vean porque los tracé muy delgaditos. Ahí difícilmente se ven, aparte porque el material es color claro. El material es color gris perla, entonces es un gris muy clarito. Y el contorno que marqué pues está muy poco definido por la luz, más que nada. Bueno, un detalle, este es el frente. Aquí le puse una F pequeñita para identificar que es el frente. Y aquí en el reverso le puse una R, bueno, en el respaldo le puse una R para identificar que está puesto el molde del lado del respaldo. Este del frente lo tracé con este que hice frente. Y este lo tracé con la R de respaldo, bueno, con el respaldo. Entonces, cuando ya las junte las dos piezas, pues nos van a empatar bastante bien. Listo, pues ya tenemos cortadas nuestras piezas. Este es el respaldo, aquí está marcado con la R. Aquí está el molde y abajo está la pieza del frente, que es esta. Y bueno, aquí tenemos la pieza original. ¿Qué nos falta? Pues vamos a tener que hacer esta pieza. Esta pieza la vamos a recortar de este material. Lo que vamos a hacer en el molde, o con el molde, es medir ahorita con esta regla. ¿Cuánto mide esto? De aquí a acá son 15 más 2, 17. Vamos a darle 17, 18 centímetros para que nos quede esto un poquito más largo. Y eso lo vamos a marcar aquí. De aquí a acá vamos a marcar los 18 centímetros. Vamos a tender aquí una horizontal. Vamos a marcar y vamos a hacer la pieza con este material. La trazamos igual y después la cortamos y listo. El corte lo hice con tijera. Miren, tijera, el cúter ya lo tengo aquí por adorno, pero el corte lo hago con tijera para que sean pues más exactas las curvas y todo ese relajo. Entonces vamos a hacer el trazo de esto y vamos a cortar esa pieza para hacerle este doblecito y entonces vamos a empezar a armar. Actualización de último momento, se me estaba olvidando hacer el relleno, el interior. Miren, lo que vamos a hacer es trazarlo en el material, en la espuma, con la misma plantilla, y después nos vamos a comer como 1 centímetro para que pues no nos quede tan complicado hacer la costura de las tapas, porque se lo vamos a meter al final
y entonces aquí le vamos a dejar abierto para poder meter el relleno. Bueno, aquí tenemos ya trazado el relleno. Fíjense cómo me fui aquí por una línea interna, que es más o menos 1 centímetro de toda esta, que es, digamos que la línea original de afuera. Y esto es porque a la hora de coser y rellenar, pues la costura nos va a restar unos cuantos centímetros hacia adentro. Entonces va a quedar justito el relleno. Entonces, este lo voy a recortar por la línea interna, todo por la línea interna. Y lo voy a utilizar como plantilla para las demás piezas porque resulta que tengo que hacer 8 piezas iguales. Así que ahorita voy a hacer ese corte. Vamos a empezar a hacer la pieza trasera de nuestra piececita. Y finalmente vamos a empezar ya a armar. Listo, pues ya tenemos todas nuestras piezas cortadas. El reverso, que es este. El extra, que es donde se cuelga la pieza. Nuestro relleno de la espuma. Y nuestro frente. Entonces vámonos ahora sí a la máquina de coser. Muy bien, para este trabajo vamos a utilizar hilo color gris perla, que es el gris de aquel material, aunque estoy pensando que mejor voy a usar un gris un poquito más oscuro. Y este lo vamos a usar como el hilo para la bobina. La aguja que vamos a usar es aguja del número 19. Recuerden que esta es una máquina industrial. No vean el tiradero que tengo, porque aquí es un taller. Pero vamos a usar pues aguja del 19, hilo del número 8, me parece que es número 8. Y bueno, vamos a ir armando la pieza. Lo primero que vamos a hacer es con la pieza que tenemos aquí. Con esta pieza le vamos a hacer un doblecito hacia adentro, es decir, la tenemos al revés, le vamos a hacer un doblecito así y una costura a todo lo largo para que se vea un poco más adornado y que quede como la pieza original. A ver, miren, antes de irnos a la máquina de coser ya con las piezas terminadas, se me estaba olvidando un detalle. Les había dicho que esta pieza lleva una costura a todo lo largo, aquí en medio, porque es lo que nos va a ayudar a que cuando esté la pieza terminada se doblen los laterales hacia adentro a la hora de que acomoden esta pieza en la sillita. Entonces, ahorita acabo de trazar esta línea, espero que la alcancen a ver bien, de los dos lados. Lo hice con un lápiz para que en un momento dado me sirva de guía, pero también se pueda disimular, ya que el lápiz es gris y este material es gris clarito. Y bueno, entonces lo que sigue es a esta pieza, que es la que va a detenerse de la sillita, es hacerle su doblecito con la máquina de coser. Este doblecito lo vamos a hacer más o menos de 1 centímetro hacia atrás. Este es el frente y esto lo vamos a voltear hacia atrás para que nos quede aquí, una costura finita, o que se vea más o menos disimulado. Miren, así es como nos queda la pieza. Me paso la lámpara por acá. Así es como nos queda, con el doblez hacia atrás. Y aquí se ve con el color gris del hilo que escogí, que es un poco más oscuro, casi ni se nota. Entonces vamos a usarlo. Vamos bien. Entonces vamos a empezar a armar la pieza completa. Miren, un detalle súper importante es que esta pieza debe ir en esta posición, en el respaldo. Este es el respaldo de esta pieza. Entonces la ala, o no es como le quieran decir, la vamos a poner así. Y vamos a encimar el frente, que es esta pieza. Esta la vamos a encimar con la cara hacia adentro. Y entonces así es como vamos a empezar a coser. A mí me gusta coser del centro hacia afuera y luego volteo la pieza y me sigo para acá. Y eso con el afán de que se distribuya la costura, porque a veces se desempatan un poco estas cosas. Y bueno, en el caso de lo de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tratar de llegar a una parte hacia acá o hacia acá, donde dejemos las puntas al final para que todo lo que se desempate de alguna manera, pues aquí coincida o termine aquí, con el hilo para acá y para acá, y lo mismo de este lado, para que quede lo más pareja posible nuestra pieza. Muy bien, pues ya quedaron montadas nuestras dos piezas. Miren, aquí se ve toda la costura alrededor.
Y omití decirles que aquí vamos a dejarle un hueco. ¿Por qué? Porque por aquí vamos a voltear con mucho cuidado nuestro material. Porque si lo jaloneamos, pues obviamente lo podemos deteriorar, lo podemos romper o lo que sea. Aquí le hice unos remates en estas costuras. Me refiero a que acabé y me regresé 2 o 3 veces para asegurarnos que no se descosa ahorita que lo volteemos. Entonces vamos a voltearlo y después vamos a meter el relleno. Bueno, ya quedó volteado nuestro forro, miren, ya está al derecho. Aquí está la abertura que le dejé, por donde vamos a meter el relleno, que es este que está aquí. Miren, ahorita lo voy a meter con cuidado. Y una vez que lo metamos, ya que está adentro, con la máquina de coser, vamos a pasar una costura por todo lo largo aquí y por todo lo largo acá. Después lo vamos a cerrar. Eso lo vamos a cerrar con una pequeña costura aquí, en este filito. Y posteriormente vamos a trazar el cuadro que va aquí, que es donde va el poste que les digo de la sillita, y le vamos a hacer sus ranuras. Aquí lo que vamos a hacer también es costura para poder asegurarnos que el material está fijo y nosotros con el cúter podemos hacer las ranuritas para que metan los cinturoncitos y entonces así quedaría acabada nuestra pieza. Pero vamos a hacer lo que sigue, que es el relleno y la costura de las tiras de ahí. Listo, ya quedó la pieza con las costuras aquí a lo largo. Tiene un poquito de arrugas, pero este material tiende a ser un poquito encogible con el tiempo, así que se pondrá como este más o menos. Este aquí está viejito. Ahora vamos a hacer esta hendidura, que aquí tenemos aproximadamente 1 centímetro, 2 centímetros, menos la costura es como 1 centímetro y tantos. Tiene un ancho como de unos 8 centímetros, ahorita lo vamos a medir. Y de lado a lado pues nos vamos a guiar con estas costuras para hacer una horizontal. Hacemos aquí un cuadro, bueno, le hacemos la media luna que tiene aquí. Y entonces con la misma máquina vamos a hacer la costura aquí. Y ya que hagamos la costura, entonces sí recortamos con nuestras tijeras, con el cúter, con mucho cuidado, para que no rebasemos las costuras. Y vamos a hacer estas hendiduras. Estas las hice sobre esta línea, pero ahora lo que voy a hacer es hacerlas hacia afuera, para utilizar esa misma costura como base y hacer aquí la rajadita. Y en este caso, pues lo mismo. Entonces, medimos de aquí a aquí, medimos de aquí a aquí, nos guiamos con esta línea y hacemos los trazos aquí para hacer las costuritas y finalmente pues ahorita vamos a medir el cuadro y hacemos la curva para poder terminar nuestra pieza. Por el lado trasero miren cómo quedó. Aquí tiene su pieza para colgarse. Está igual que esta. Miren. Esta la van a ver medio rara porque está recién volteada, entonces se ve medio chueca, pero no está chueca, así se ve. Ya con el uso se afloja el material y se acomoda. Muy bien, pues después de haber cosido, trazado algunas cosas que están pendientes en la plantilla, miren, ya hice esta costura final y ahorita nada más resta cortar todo esto para que quede el hueco, como la pieza original que es esta de aquí, como esta pieza, y hacer aquí las ranuras que son como estas para que puedan pasar por aquí los cinturoncitos. Vamos a hacer este trabajo y terminamos con el video. Listo, pues ya terminamos nuestro trabajo el día de hoy. Como podrán ver, renovamos esta pieza color verde pistache, me parece que se le llama. Y que por cierto, esta yo la hice también hace algunos años, como unos 4 o 5 años. Entonces me pidieron el reemplazo, como les dije, es para unas sillitas. Y esta es la pieza terminada, es el mismo material, nada más que aquí le hice algunos ajustes, por ejemplo, diferentes, que es esta costura que pasa de los dos lados. Miren, aquí viene y aquí viene. Esta es la parte trasera. Como en esta, tiene también su piececita para que se cuelgue en el respaldo de la silla. Y en el caso de esta, pues es lisa por atrás. Esta lisa con esta costura. Es la variación que hice. Y bueno, espero les haya gustado el video, espero se les haya hecho entretenido. Y lo más importante, si les gusta el video, compártanlo. Suscríbanse a mi canal. Hagan todo lo que se tiene que hacer para que siga creciendo este asunto. Y pues no me resta más que decirles muchas gracias y nos vemos pronto por ahí en otro video más de algún tutorial de costura. Saludos a todos y bendiciones.